nosotros ya tenemos en el piso nuestros estudios y le agradecemos la deferencia de haberse acercado para explicar el proyecto de renta inesperada a Martín Epstein, que es docente, es politólogo, es analista económico, es integrante de CEPA y muy amablemente está aquí en los estudios de Radio Sónica. ¿Cómo te va, Martín? ¿Bien? Hola, buen día, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Bien, te contábamos fuera del aire, mucho se habla del proyecto de renta inesperada, se habla políticamente de aumentar impuestos, de no aumentar impuestos, y uno piensa que, digamos, le va a llegar a todo el mundo, a vos y a mí, vamos a pagar renta inesperada. Entonces me parecía importante analizar, desmenuzar el texto de la ley presentado por parte del gobierno para que nos digas qué implica este proyecto. Sí, yo lo primero que diría del proyecto es que hay que ponerlo en contexto, ¿sí? Hay un contexto global de guerra que ha generado en los últimos meses un crecimiento muy acelerado de los precios de alimentos, y esto tuvo un doble impacto, ¿sí? De un lado, los exportadores de alimentos sacaron una enorme diferencia por el solo hecho de la guerra. Si no hay una variable de reinversión o de mejores condiciones, simplemente fue un factor exógeno, que es una guerra que beneficia en ese sentido. Y del otro lado, como te diría, como complemento no deseado de esa situación, el aumento de precios internacionales se traduce en un precio de alimentos a nivel interno. Entonces, en el tiempo en el cual los grandes grupos económicos exportadores de alimentos aumentan su ganancia de manera extraordinaria por una variable externa, a la mayoría de la población le toca lidiar con la problemática de aumento de precios que viene de la mano. Si son dos factores o dos caras de la misma moneda, ¿sí? La explicación de cómo los precios internacionales suben y al mismo tiempo eso se traslada a precio interno es muy simple, ¿sí? Si vos te fijás cuáles son los sectores de rubro alimentos que mayor crecimiento, mayor expansión de precios tuvo en el último tiempo, están asociados con los productos exportables. Entonces hay una relación directa. ¿La pandemia también tiene algo que ver con esto? Mira, la pandemia no necesariamente, porque en realidad si vos mirás el momento en el cual se da un salto muy fuerte de precios a nivel internacional, sobre todo es ahora. Es cierto que hay ciertos commodities que vienen en crecimiento y que en el contexto de la pandemia crecieron, por ejemplo la soja. Bien. Pero en particular las dos grandes variables que juegan en contra hoy tienen que ver con trigo y maíz, ¿sí? Son dos de los productos que han tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos tiempos, en dólares medidos aparte. Esto se explica porque, digamos, Ucrania era un gran exportador. Entonces el mundo demanda lo que Ucrania no puede venderle. Ahí juega casi, digamos, en términos bien del liberalismo más ortodoxo, de donde no provengo, una mirada bastante evidente, ¿sí? En la medida que hay escasez de un bien y se demanda ese bien a nivel internacional, tiende a aumentar el precio, ¿sí? Y eso es lo que pasa tanto con trigo y maíz como por el otro lado con energía, ¿sí? Son las dos grandes los dos grandes componentes que están dinamizándose por la guerra de Ucrania. Entonces ahí tenés una cuestión que en principio reconocer como una problemática. Si tenés precios internacionales que crecen, que implica mayor ganancia para sectores concentrados, y del otro lado aumento de precios de alimentos que obviamente golpea de manera significativa a la mayoría de las personas. En ese contexto, el gobierno anunció hace ya un par de meses que iba a haber un complemento por la vía de bono a millones de familias, ¿sí? Estamos hablando de 7,5 millones de beneficiarios más jubilados y jubiladas de la mínima que también han recibido un bono complementario para lidiar con la problemática inflacionaria, y que en gran medida el financiamiento de ese bono iba a salir de un impuesto a la renta extraordinaria o a la renta inesperada, ¿sí? Y ahí llegamos a la presentación del proyecto de los otros días, que desde nuestro punto de vista era necesario, ¿sí?, presentar el proyecto. A lo mejor se demoró un poco, ¿sí?, porque en la medida que se presenta o se discute una idea y no se la materializa, se genera un montón de ruido alrededor. ¿En qué consiste? Y efectivamente, como decías al principio, el proyecto no es un proyecto que afecte intereses mayoritarios de la población, ¿sí? Estamos hablando de exclusivamente empresas que hayan tenido una ganancia por encima de los 1.000 millones de pesos y que encima estén asociadas, que esa ganancia en pesos extraordinaria esté asociada con la exportación de alimentos vinculados con la guerra, ¿sí? No es que toda empresa que exporta va a estar atada. Y entonces ya ahí el universo de personas se reducen. Exactamente, ya hay un universo mucho más reducido. De hecho, el cálculo estimativo que hace el Ministerio de Economía en función de la ganancia del año pasado es que solamente un 3,2% de los empresarios van a tener que
o van a estar alcanzados por este impuesto. Igual hay que ver, porque como el impuesto va a ser aplicable recién hacia finales de este año, Claro. para el año, o sea, se Para va a cobrar el año que viene. viene, la medida vas a tenerla más clara cuando se cierre el 2022 y veamos cuál fue esa ganancia extraordinaria, Claro. en qué niveles estaba. Y ahora uno tiene que preguntarte, y cae de maduro, ¿por qué entonces genera tanto rechazo y por qué los medios de comunicación lo toman como una bandera de decir, bueno, no más impuestos, pero no le va a llegar al total de la población? Entiendo que también el proyecto implica que se redistribuya esa ganancia en el resto de la sociedad, ¿no? Sí, acá se cuela siempre una discusión más te diría, político-ideológica que económica, ¿sí? Cuando vos lo planteas en términos económicos, no hay dudas que hay un sector que ha ganado por el solo hecho de un conflicto externo, ¿sí? No hay discusión sobre esto, ¿sí? Solo para darles un par de datos, digo, el trigo subió desde que empezó la guerra hasta acá, o sea, desde en realidad de enero a mayo, 53% en dólares, el trigo. Digo, obviamente eso tiene un impacto beneficioso para quienes exportan y perjudicial para quienes consumimos. Entonces, cuando vos planteas ese número, no merece mucha discusión la cuestión económica. La discusión es otra, y es que hay sectores de la economía y de la política argentina que están en contra de que el Estado tenga un rol regulador frente a esta dinámica. Y como están en contra de este rol del Estado regulando o metiéndose en esta disputa, cuestionan todo lo que el Estado venga a proponer. Entre ellos, o entre esa discusión, la cuestión impositiva. Necesariamente vos tenés que pensar en un esquema de redistribución, porque evidentemente frente a la falta de regulación de esta cuestión, el resultado está a la vista, ¿sí? El otro día decía el dueño de la Anónima algo que todo el mundo sabe, ¿sí? Que los supermercados Ibas a preguntar ahí, seguramente. Venía derecho ahí, pero bueno, ya solito vos me Sí. vas a hablar. Yo independientemente de que me gustaría que abordes este tema, ¿no? Lo que te quiero decir es, digamos, lo que uno siente en función de lo que pasa en la calle es ¿por qué un impuesto más? ¿Entendés? Porque todo el mundo entiende que hubo una ganancia extra. Pero bueno, también la gente, con justa razón, te dice, bueno, pero se paga un impuesto a la ganancia, el impuesto a los ricos, el impuesto a los bienes personales también contempla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué un impuesto más? ¿Entendés? Creo, o sea, la pregunta, digamos, de Doña Rosa, si querés ponerle. Yo creo que habría que buscarle... A ver, me parece que falta un poco de información a veces cuando pensamos en este discurso que se ha instalado, que tenemos muchos impuestos, ¿sí? Hace poco se hizo un laburo desde CEPA cuestionando justamente esto. Donde los desglosaban. Sí. ¿Te acordás que los hablamos con Martín Siracusa? Sí. Y efectivamente hay una cosa que es cómo se puede engañar desinformando y sosteniendo algo que finalmente después se impone como una verdad no discutible, que es la Argentina tiene una presión impositiva infernal. Y ahí tenés, lo voy a simplificar porque digo, es un informe muy extenso, pero desde el principio hay un montón de impuestos, ¿sí? Salió un informe diciendo que hay 164 y es mentira, ¿sí? Apenas el 35% de esos 164 son impuestos. Los demás son tasas, son contribuciones, son aportes patronales, son cargas jubilatorias. Se metieron de todo en esos 164 aparentes impuestos. Pero además de eso, la carga tributaria en nuestro país es una carga que hay que rediscutir, pero no por excesiva, sino por absolutamente regresiva. Claro, por mal cobrada, digamos. Exactamente. Claro. O sea, ¿Y a quién se dirige? y entonces Claro. cuando vos mirás esa cuestión de cómo es la carga impositiva, de quién paga más, lo que te das cuenta es que uno de los principales instrumentos recaudatorios es el IVA, que es un impuesto bien regresivo, y que los impuestos progresivos, que son los impuestos a la riqueza o a la ganancia, son impuestos que pesan mucho menos respecto al total de la recaudación. Este impuesto que se está empezando a discutir ahora es claramente un impuesto progresivo, porque se le quiere cobrar a los sectores que mayor recaudación han conseguido, y encima en un contexto de exceso de riqueza a partir de riqueza extraordinaria, de ganancia extraordinaria a partir de la guerra. ¿Para qué? Para utilizar esos recursos y redistribuirlos de manera tal de mejorar la condición de vida de la mayoría de la población. Antes de meternos en la inflación y lo que pasó el otro día en AEA, preguntarte, ¿es un impuesto que también se discute en otros países? El otro día contábamos acá lo que está pasando en Inglaterra, lo veíamos, por ejemplo, a diputados cercanos a Boris Johnson discutiendo esto digamos en sus congresos, lo veíamos también en Estados Unidos, lo vimos también en Italia, en España, en Bélgica. Contame un poco qué está pasando en otros países. Sí, yo antes de hablar de los países diría,
El Fondo Monetario, que es como una especie de observador global, viene diciendo, ojo, porque esto es algo que hay que abordar, ¿sí? No es que el Fondo Monetario está en contra de discutir nuevos impuestos, eso es mentira, ¿sí? El Fondo Monetario no tiene problemas con discutir impuestos, ¿sí? Y de hecho, en particular en este caso, avaló la creación de aumentos de alícuotas o de impuestos excepcionales en función del contexto en el que estamos. Efectivamente, los dos grandes casos emblemáticos que planteabas recién son el de Inglaterra e Italia, países en los cuales la problemática es otra, ¿sí? Porque no es una problemática asociada con empresas de alimentos, sino sobre todo con las energéticas. En los dos casos tienen una problemática que es la siguiente. Al igual que nos pasa con los alimentos, producto de la guerra, aumenta el precio de petróleo y derivados. Y ese aumento de precio de petróleo y derivados se traduce en, de un lado, mayor ganancia para las energéticas, del otro lado, un costo mayor para el consumidor y la consumidora media. Y entonces, ¿qué hicieron las energéticas en Inglaterra y en Italia? Trasladaron el aumento de precios volcándolo al mercado. Y esto le pega a los y las trabajadoras. ¿Qué decisión adoptan o qué discusión están llevando adelante ambos gobiernos? Aumentar las alícuotas, cobrar impuestos más altos a las energéticas. ¿Para qué? En principio para recuperar ingreso y que con ese ingreso pueda volcar a mejorar el costo de la energía en términos generales. En ambos casos la alícuota que se habla es del 25%, ¿sí? Okay. En el caso de Inglaterra están hablando de 12 meses de un aumento de un 25% sobre lo que están cobrando de impuestos. En el caso de Italia hablan de un impuesto por única vez, ¿sí? No termina de quedar muy claro si se va a cobrar en un año o en un mes, digamos, pero efectivamente es un impuesto del 25%. Si nos paramos ideológicamente frente a estos proyectos, estamos en una lucha del Estado frente a las corporaciones y las corporaciones queriendo que el Estado no las regule. A ver, ¿cómo lo tenemos que ver filosóficamente, macroeconómicamente hablando? Yo diría que esa disputa es la disputa que nos corre, nos Sí. cruza históricamente, ¿sí? Y por ahí volviendo a meter por la ventana a lo de ahí el otro día, digo, más allá de lo que dijo Brown, que hizo mucho ruido por la risotada y por la forma. por la forma, y Sí. casi por la forma de reírse de una problemática tan compleja como es la problemática de la inflación, dijo otra cosa que también es interesante, y es que lo que ellos quieren es no pagar impuestos, que no haya regulaciones, y encima poder cobrar lo que quieran. Es más o menos lo mismo que pretender hacer lo que se les antoje sin ningún tipo de control. Esa discusión la tenemos hoy, la tuvimos antes, la vamos a tener en el futuro, no solo acá, en Inglaterra, ¿sí? Ayer hablaba en otro programa y decía, digo, este impuesto que se discute en Inglaterra es un impuesto similar al que se está discutiendo acá. En Inglaterra no gobierna ni el peronismo, ni la izquierda, ¿sí? Es un gobierno claramente conservador, es un gobierno claramente más alineado, si quieren, a esos principios del liberalismo que se suelen poner sobre la mesa todo el tiempo, y sin embargo no tienen problema en discutir una sobretasa del 25% a las energéticas. Entonces me parece que ahí hay una cuestión que o nos falta un poco de información o en la desinformación que nos cae muchas veces terminamos repitiendo cosas que nos corren del eje, ¿sí? Martín, estamos en un promedio de 70% anual de inflación. No sé si vamos a llegar a eso, ojalá no sea, pero posiblemente sea 70%. Tal vez el expresidente Macri habló ya de 100 y obviamente los privados están hablando entre 70 y 100. ¿Cuánto porcentaje es por la guerra y cuánto porcentaje es inflación o inercia propia de la Argentina? Mira, es difícil sacar un número exacto, ¿sí? Pero claramente hay te diría un triple juego. Yo siempre lo intento plantear de esta manera. Nosotros tenemos una doble problemática interna que es, primero, un proceso de concentración fenomenal que se sostuvo y se consagró desde los 70 para acá. Y en ese proceso de concentración, lo que el otro día decían el dueño de la Anónima es parte del ejemplo, ¿sí? En la medida que los poderes están concentrados y no hay regulación, la capacidad para mover precios es bastante más simple. La otra cuestión, también atada a nuestra herencia, pero no a nuestra herencia corta, sino mediana, es la incidencia que tiene el tipo de cambio sobre nuestra economía local. Y esto es, desde el Rodrigazo para acá, un problema que la economía argentina no ha sabido resolver. Uh-huh. Y luego tenés una problemática que hoy se superpone, que es la problemática externa, que es cómo te juega la inflación global que existe, ¿sí? Tenés a países con tradición histórica Estados Sin Unidos, inflación que la España. Claro, tenés una inflación muy acelerada en todos los países en el mundo como correlato, si querés, de la pandemia, de la pospandemia, y eso también te pega. Y agregale a eso la variable que decíamos recién, que es la de la guerra, que como la guerra en un plazo muy corto hizo que
el precio de commodities que suelen variar en proporciones mucho más moderadas hayan pegado unos saltos muy violentos. Todo eso se traduce en la dinámica interna, ¿sí? Entonces, efectivamente estamos en un contexto de inflación alta. Ese contexto de inflación alta proyecta para el cierre del año alrededor de 70 y es difícil imaginar que haya alguna chance hoy de anclar expectativas para abajo, ¿sí? Yo creo que de todos modos, todo lo que haya por... Dame un poquito de esperanza. No, tratemos que las expectativas sean para abajo. Yo creo que en la medida que el conflicto internacional se estabilice, ni siquiera que se resuelva definitivamente, que se estabilice, esto le va a dar menos volatilidad a los precios. Y eso ya va a ser una presión que va a jugar un poco menos, o por lo menos pareciera jugar un poco menos. La otra es que tenés un gran problema en la Argentina y es que tenés en el medio el Fondo Monetario Internacional, que te condiciona política interna, y me animo a decir que el acuerdo con el fondo, que podía desencadenar un cierto nivel de mayor confianza y entonces bajar un poco las expectativas inflacionarias por mayor confianza, todavía no está teniendo ese efecto, ¿sí? Viste que la oposición dice que para bajar la inflación tenés que bajar el déficit fiscal. ¿Eso es 100% real o es en parte real? ¿O no es real? Es un discurso que se viene repitiendo desde ciertos sectores de la política argentina desde el 70 en adelante, ¿sí? Yo soy docente, doy clase en el CBC y doy sociedad de Estado. Y uno de los ejes que elaboramos es dictadura. Y arranco siempre hablándoles de esta problemática y les leo un fragmento de el libro que escribe Martínez de Hoz, como una especie de balance de su gestión. La lectura que hace Martínez de Hoz de por qué tiene que hacer lo que hace la dictadura en términos macroeconómicos es porque hay un problema de inercia inflacionaria asociada con el déficit fiscal y la emisión monetaria. Y es una cantinela que repiten y repiten y repiten. Ahora bien, los procesos políticos, tanto militares como democráticos, que han avanzado en la aparente solución, que es bajar el déficit y bajar la emisión, no han logrado reducir la inflación, salvo durante el periodo neoliberal del menemismo con la ley de convertibilidad, donde en realidad lo que hiciste fue una medida absolutamente drástica que reventó la economía. Entonces, el costo de haber planchado la inflación durante el periodo neoliberal, ¿cuál fue? Que reventaste la economía argentina. Entonces, esa aparente problemática no permite explicar todos los procesos históricos. Entonces, no es la única respuesta viable a por qué tenés inflación. Yo creo que es más por una cuestión de puja distributiva, de tendencia a la dolarización que nos juega en contra, de un proceso de concentración fenomenal en esa puja distributiva, y efectivamente hay expectativas de inflación que generan mayor inflación. Martín, gracias por venir a Radio Sónica. Un placer, gracias por la invitación. Martín Epstein es docente, politólogo, analista económico e integrante de CEPA y pasó por el arranque en la mañana de Radio Sónica.